Hoy vamos a hablar un poquito y a probar este Darwin Fold 4, este pequeño dron de 4 pulgadas, un dron long range que tenemos varias opciones. Yo he cogido el de la cámara analógica, pero también lo tenéis la opción de cogerlo para instalarle una O3, que es donde te daría hasta 10.000 metros de alcance. Ya sabéis, lo que te dé la O3. Eso sí, recordad pasarlo a FCC, porque en modo C nunca vais a coger esa distancia. Teóricamente con esta cámara, con un emisor de 600 milivatios, te daría hasta 1.500 metros, dudo que llegue a tanto, pero bueno, lo voy a probar con el comando 8 de iFly. También lo podríamos probar con la Radiomaster Pocket, pero llevo uno y uno, así que este le vamos a probar con el comando 8 de iFly. Ya estáis viendo un dron plegable y lo mejor de todo, menos de 250 gramos. Le podemos montar una Runcan, ya sabéis, estilo Pocket, de estas una Naked, o la Insta360, que es la que vamos a probar ahora, la Go 3 montada en este dronete. Vamos a ver qué tal responde, qué tal se puede volar este Fold 4, que además es súper económico, 130 y pocos euros esta versión analógica, que os dejaré el enlace de compra aquí en la descripción. Y oye, me parece una verdadera pasada, más que lo plegas, te lo guardas en un bolsillo, te lo llevas a cualquier lado y te pones a volar. Pero oye, vamos a darle caña, vamos a probarle y ahora hablamos un poquito de las características técnicas de este Darwin Fold 4. Pues sí, todo viene en esta pequeña caja que vais a ver ahora cómo viene empaquetado, porque además es un dron plegable para poder transportarlo muy fácil. Este Darwin Fold AP4, madre mía qué nombres les ponen. Bueno, un dron que lo más importante quizá que podamos decir, aparte de el gran alcance que tiene, que ahora lo vamos a hablar, el tiempo de vuelo, que vuela muy bien. Me ha encantado la prueba en exterior, lo vais a ver vosotros, y ya sabéis, los que seguís al canal, que yo estoy ahí empezando otra vez reciclándome con el FPV, y es que me ha encantado este pequeño. Se pueden hacer cosas muy interesantes con este pequeño dron long range, que ahora vamos a echarle un vistazo a las especificaciones técnicas que tiene este Darwin Fold AP4 antes de verlo volar y contaros mi experiencia de vuelo, que ya os digo que me ha gustado mucho. Estamos hablando de un dron que una de las cosas más importantes, menos de 250 gramos. Podemos volarlo con varios tipos de baterías. Utiliza baterías 3S con conector XT30 con un régimen de descarga mínimo de 70 Cs. Yo lo he estado probando con estas que veis aquí, estas baterías de 850 mAh, 3S, aquí veis el XT30, el conector, y oye, 100 Cs de descarga, y me ha dado un tiempo de vuelo muy bueno, los 10-11 minutitos de tiempo de vuelo tranquilamente con ellas. Según la marca, si utilizamos baterías de 1150 mAh, 3S, XT30, recordar mínimo 70 Cs, nos va a dar un tiempo de vuelo de aproximadamente unos 20 minutos según dicen. Ya os digo, olvidaros, nunca dan el tiempo de vuelo que dicen los fabricantes, va a depender mucho de si lucháis contra el viento,
lento, si vais muy rápido, menos rápido, en qué modo de vuelo vayáis a volar. Pero oye, tus 15, 14, 13 minutos de tiempo de vuelo de sobra. Es brutal para un dron long range de este tamaño. Ya estáis viendo que es un dron bastante pequeño. Aquí lo veis en mi mano y oye, es que es prácticamente nada. Aquí veis la antena de la cámara, el receptor de señal que va integrado en la placa dependiendo de la versión que vayamos a coger. Variadores integrados en la placa también. Ahí veis la pequeñita placa que tiene por aquí, que ahora os contaré de algo de ella. Y como veis, el que yo tengo, aquí estáis viendo la cámara, es analógico. Recordad, no va por sistema digital, sino sistema analógico. También tenemos una versión que vendría sin la cámara y podríamos instalarle la DJI O3, esa Air Unit O3, para tener vídeo directamente a 4K, para tener muchísimo más alcance a la hora del vuelo, porque según dice la marca, 1500 metros con esta cámara. Yo no he tenido problemas en el vuelo que he hecho. Ya os digo que no lo he mandado tan lejos porque era la primera vez que lo volaba, pero oye, no he perdido señal en ningún momento ni pasando detrás de árboles. Tiene un emisor de 600 milivatios que oye, no son los más potentes, pero funciona bastante bien dentro de para lo que queremos este tipo de dron. Tiene una potencia increíble, me ha sorprendido un montón y sobre todo quizá le tenga que controlar un poquito los pitch. Lo vais a ver en el vuelo ahora que os lo voy a comentar un poquito, pero quizá tengamos los pitch un poquito revolucionados. Os voy a poner unas cuantas tomas de cuando lo he estado volando y ahora os contaré mi experiencia en el vuelo. Ya os digo, yo lo primero que haría sería meterlo en Betaflight y sobre todo el giro en el yaw, variarlo un poquito. Es bastante rápido, hasta 105 km/h este pequeño dron que ya veis lo que es. 136 gramos y medio más o menos sin batería, como está ahora mismo, como estáis viendo. Ya veis que le he cambiado las hélices, se las he puesto amarillas, que me gustan bastante más, y a la hora de que haya aves o algo, siempre por fluorescentes hacen que no se acerquen tanto. Y con la batería son unos 230 gramos más o menos. Ahora os lo voy a enseñar en la báscula para que lo podáis ver vosotros directamente. Súper maniobrable, funciona muy bien, pega los giros muy bien. De hecho, le hemos puesto la Insta360 Go 3. Ya veis que nos viene preparado para poder ponerle cualquier tipo de cámaras con nuestro soportito, y eso sí, tener en cuenta que pesa muy poquito y una GoPro ya sería demasiado peso para este tipo de dron. Insta-Go 3, podríamos ponerle una cámara naked que también nos va a dar muy buena calidad, la Runcan Tune Pro. Ya vas a poder sacar vídeos ya de mucha calidad con este dronete. Recordad, una cámara aligerada. La GoPro pesa prácticamente más la GoPro que el dron completo. Vuela muy bien, buen tiempo de vuelo, buena respuesta, no hemos perdido señal con el control en ningún momento con este pequeño dron. Además es plegable, tenemos dos tornillos en la parte trasera, ya veis ahí donde enfoca el destornillador, un tornillito, dos, lo retiramos y ya podemos plegar fácilmente nuestro pequeño dron. Increíble, ya os digo que me ha gustado un montón. Oye, además es que vamos a invertir bastante poco en él, porque si no lo cogemos analógico, ya sabéis que luego tenemos gafas por 80-90 euros y una emisora como esta Radiomaster Pocket, que he estado probando esta emisora bastante hoy, que ya os haré un vídeo, os contaré un poquito más sobre ella. Me ha gustado un montón y es que aparte es una de las más económicas, ya con versión emisora, sin ser esos mandos de Play o Xbox, y oye, que responde muy bien. Quizás sea un poco pequeña para los que tenemos las manos muy grandes, ya veis qué pedazo zarpa, pero oye, te acostumbras a ella y vuelas perfectamente. Muy buena señal, aparte en la parte trasera la podemos ampliar con un modulito, así que es súper recomendable para empezar en este mundillo. Os dejaré el enlace de compra aquí en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. Ya os digo que a mí me ha encantado, funciona muy bien, la señal muy bien y los sticks están muy chulos. Luego ya sabéis que siempre los podemos comprar más grandes, pero aquí estáis viendo el stick que nos calza esta emisora. Además, una cosa muy buena para cuando lo transportamos es como veis,
van por aquí atrás colocado. Funciona con dos pilas 18-650 que no vienen incorporadas, de acuerdo, hay que comprar la parte, pero es que está por unos 70 euros más o menos. O sea que ya ves, 70, 80, 90 de unas gafitas que dentro de poco os traeré unas que funcionan bastante bien, que ya me lo han dicho compis que las han tenido, son muy económicas y las probaremos aquí en el canal para que las podáis ver. Así que al final son 70 más 80, unos 150 más 130 del dron, estamos hablando de unos 280, 300 euros y ya tienes un dron para hacer cosas muy interesantes que luego si le ponemos una GoPro Naked vamos a poder hacer ya material bastante bueno con él. Que sí, que vamos a poder hacer un poquito de freestyle, algún power load, algún roll, algún flip, pero que estos drones son de long range, son para mandarlos a distancia, ir rozando la hierba, las flores, hacer unos planitos muy guapos con ellos que, oye, con este lo vais a poder hacer tranquilamente porque responde muy bien. Y aparte que, oye, tengo las gafas de DJI, tengo la emisora, pues oye, instálale la DJI O3, 130 del dron, 250 de esa AR-Unit O3 y tienes un equipo increíble para poder disfrutar un montón de él y además con un tiempo de vuelo y una buena, pero buena respuesta a la hora de volar. ¿Qué nos trae? Pues traemos una Darwin FPV F411 de 15 amperios con el receptor LRS integrado, un LRS IO que va integrado en nuestra placa. Podemos cogerlo con LRS, con cualquier otra versión, otro protocolo o sin él para colocarle esa O3 de DJI y utilizar el mando de DJI. ¿Qué llevamos de receptor? Un ESPI LRS de 2,4 integrado un TBS Nano en nuestra placa. Viene con GPS, lo cual nos va a facilitar mucho a la hora de volar, para los que somos novatos, que te ponen nervioso, que perdemos la señal del mando, pues al final nos va a hacer un return to home al punto de despegue. Recordad, hay que configurarlo un poquito en Betaflight. Si queréis, decírmelo aquí en los comentarios y en un vídeo posterior haremos la configuración de este Darwin Fold AP4 en Betaflight, cambiando un poquito esos speed y ya de parte colocando el GPS como debe estar. Hoy es una muy buena opción. Tenemos el Felicite y aparte el Return to Home, que si no sabes dónde está tu dron, le das al Return to Home, sube a la altura que tú hayas configurado en Betaflight y va a regresar hasta el punto de despegue. No es que te vaya a aterrizar, sino que se queda flotando justo encima de donde despegó y ya vas a poder recuperar tu señal y todo para poder bajarte tu dron tranquilamente. Y ya yendo al kit de la cuestión, lo que siempre preguntáis, ¿lo recomiendo o no? A mí me ha encantado, ¿qué queréis que os diga? He probado muchos drones, llevo muchos años volando, pero es que me parece que vuela muy suave, hace muy poco ruido, responde muy bien al mando de control, es un dron que tiene un tiempo de vuelo muy bueno, long range, podemos mandarla a distancia. Si le colocamos la O3 de DJI, a ver si me hago con una y se lo pongo para probarlo, oye, genial. Encima tenemos GPS, por si tenemos cualquier problema, poder hacer ese return to home, así que un dron súper recomendable, además plegable, lo guardas en cualquier sitio, te lo llevas a cualquier lado que te vayas a volar, lo meto en la maleta que me voy de vacaciones y oye, ya sabéis, este dronete no te va a ocupar prácticamente nada y vas a tener un FPV propiamente dicho, un mini long range que vuela bien, que lucha bien contra el viento. Lo hemos volado con vientecillo hoy y ha respondido súper bien. Me ha gustado muchísimo. Le hemos tenido con la Insta360 Go 3 encima y hoy hemos podido hacer cositas curiosas con él. Tampoco lo he querido probar mucho, ya os digo que es el primer vuelo, ya os iré trayendo, si queréis, ponérmelo en comentarios, más cosas con este Darwin Fold AP4. Que seguir aquí, suscribiros, dar a la campanita para no perderte nada. Dentro de poco traeremos más drones FPV y muchas más cosas que os van a interesar, tutoriales, cómo grabar con drones estabilizados y alguna cosita más que seguro que os va a interesar. Más estamos preparando algo del mundo del FPV de varios profesionales de aquí de Madrid que se dedican a dar cursos, que vuelan, que hacen muchísimos trabajos profesionales, para que nos den algunos consejitos a la hora de empezar en este mundo del FPV y para poder ir mejorando. Espero que os haya gustado el vídeo. Mil gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.